Con el corazón hecho pedazos y la confianza convertida en cenizas, Ana huyó, construyendo un muro a su alrededor con la promesa de nunca más volver a amar. Conducía hacia una vida de soledad, sin saber que el destino le había tendido una trampa en mitad del camino. Una trampa en forma de coche averiado, de una noche estrellada y de un hombre cuya bondad amenazaba con derribar cada una de sus defensas. Antes de empezar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos. Ahora, empecemos. El reflejo que le devolvía el espejo del ascensor era el de una extraña. Ana se alisó el vestido nuevo, un elegante traje de seda color zafiro que había comprado para la ocasión. Era la noche de su 5º aniversario con David, y tenía una sorpresa para él. Llevaba días planeándolo. Una cena en el restaurante donde tuvieron su primera cita, una botella de su vino favorito esperando en la mesa y, en su bolso, la prueba de que el estudio de arquitectura para el que trabajaba finalmente la había ascendido a socia junior. Era la culminación de todos sus sueños, profesionales y personales. Iba a ser la noche perfecta. Mientras el ascensor subía silenciosamente hacia su ático, el que compartía con David, Ana repasó mentalmente los últimos años. A sus 30 años, sentía que lo tenía todo, una carrera que amaba, un hombre al que adoraba y una boda en el horizonte, planeada para la primavera siguiente. Su mejor amiga, Laura, con quien había compartido risas, lágrimas y secretos desde la infancia, iba a ser su dama de honor. Su vida era un edificio bien diseñado, con cimientos sólidos y un futuro brillante. O eso creía ella. La puerta del apartamento se abrió con un suave clic. Todo estaba en silencio. Qué raro, pensó. David debería haber llegado del trabajo hacía una hora. Dejó su bolso en la entrada y caminó por el pasillo. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Oyó un susurro, luego una risa suave, una risa femenina que le resultó dolorosamente familiar. El corazón de Ana empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. Con un miedo que no sabía que podía sentir, empujó la puerta. Y entonces, su mundo, su edificio perfectamente diseñado, se derrumbó. Sobre su cama, la cama que compartía con David, no solo estaba él, sino también Laura, su mejor amiga. La ropa estaba esparcida por el suelo con una prisa culpable. No hubo gritos, ni sorpresa. Solo una mirada de pánico en los ojos de David y una expresión de fría y desafiante culpabilidad en los de Laura. El tiempo pareció detenerse. Ana se quedó paralizada en el umbral, incapaz de respirar, de pensar. Lo único que podía oír era el sonido de su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Ana, yo, puedo explicarlo, balbuceó David, intentando cubrirse con la sábana. Pero fue Laura la que habló, con una voz que ya no era la de su amiga, sino la de una extraña. ¿Qué esperabas, Ana? Siempre lo has tenido todo tan fácil. La carrera perfecta, el hombre perfecto. Algunas veces, las cosas simplemente no son para ti. Cada palabra era un puñal. La traición de David era un golpe devastador, pero la de Laura era un veneno que le quemaba el alma. La mujer que conocía todos sus miedos, todas sus inseguridades, se los estaba restregando en la cara en el momento de su mayor humillación. Ana no dijo nada. No lloró. No gritó. Una calma gélida y terrible se apoderó de ella. Se dio la vuelta, salió del dormitorio, cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia la salida de su propio hogar. No cogió su bolso. No cogió su abrigo. Simplemente salió y empezó a caminar sin rumbo, mientras los cimientos de su vida se convertían en polvo bajo sus pies. 2 semanas después, el apartamento estaba vacío. Las cajas de cartón se apilaban en el salón, llenas de los fragmentos de una vida que ya no existía. Ana había trabajado como un autómata, empaquetando, vendiendo, regalando. Cada objeto era un recuerdo doloroso, la taza de café que le regaló David, el marco de fotos con una imagen de ella y Laura riendo en la playa. Lo tiró todo. Cortó todos los lazos.
Renunció a su trabajo, incapaz de soportar las miradas de lástima de sus compañeros. Dejó un mensaje en el buzón de voz de David, un mensaje frío y definitivo: se acabó. No vuelvas a buscarme. Había tomado una decisión. Se iría. Lejos. A un lugar donde nadie la conociera, donde no hubiera recuerdos. Había encontrado en internet un pequeño pueblo en el interior del país, un lugar llamado Villa Esperanza, una ironía que no se le escapó. Había alquilado una pequeña casa a distancia y había metido en su viejo coche lo poco que había decidido conservar: su ropa, sus libros y un corazón tan blindado que había jurado no volver a permitir que nadie se acercara a él. Su plan era simple: soledad, trabajo y sanación. Un futuro sin amor, porque el amor, había decidido, era una mentira, una trampa para ingenuos. Y ella ya no era una ingenua. El viaje fue largo. El paisaje urbano, con sus edificios grises y su tráfico incesante, fue dando paso lentamente a campos verdes y colinas onduladas. Ana conducía con el piloto automático, con la música alta para ahogar el ruido de sus propios pensamientos. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Estaba en una carretera secundaria, solitaria, rodeada de campos de girasoles que parecían despedirse del día. Faltaba una hora para llegar a Villa Esperanza. Y entonces, ocurrió. El coche empezó a toser, a dar tirones violentos. Una luz roja parpadeó en el salpicadero. Y, finalmente, el motor se detuvo con un gemido metálico y definitivo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el canto de los grillos que empezaban su sinfonía nocturna. Ana intentó arrancar el coche 1, 2, 3 veces. Nada. Estaba varada. En medio de la nada. Sacó su teléfono móvil. No había cobertura. Una risa amarga, casi un sollozo, escapó de sus labios. Parecía que el universo se estaba riendo de ella. Había huido de su vida, solo para quedar atrapada en el camino. El sol desapareció por completo, dejando paso a una oscuridad profunda, salpicada por la luz de miles de estrellas que en la ciudad nunca había podido ver. Pasó una hora. Luego 2. No pasó ni un solo coche. El miedo, un sentimiento que había mantenido a raya con su rabia y su dolor, comenzó a aflorar. El miedo a la oscuridad, a la soledad, a su propia vulnerabilidad. Estaba a punto de rendirse, de acurrucarse en el asiento y esperar al amanecer, cuando vio unas luces a lo lejos. Un par de faros que se acercaban lentamente. Su primer instinto fue de pánico. ¿Y si era alguien peligroso? Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Se bajó del coche y se quedó de pie junto a la carretera, haciéndose visible. El vehículo era una camioneta grande y robusta, de esas que se usan para trabajar en el campo. Redujo la velocidad y se detuvo a su lado. La ventanilla del conductor bajó lentamente. Dentro, había un hombre. Ana no podía verle bien el rostro en la oscuridad, solo su silueta. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La voz era grave, tranquila, sin un ápice de amenaza. «Mi coche se ha averiado», respondió Ana, su propia voz sonando más frágil de lo que le gustaría. «No tengo cobertura para llamar a una grúa». El hombre apagó el motor de la camioneta y se bajó. Y a la luz de los faros, Ana pudo verlo por primera vez. Era un hombre alto, de unos 35 años, con el pelo oscuro y los hombros anchos. Vestía unos vaqueros gastados, unas botas de trabajo y una camisa de cuadros arremangada que dejaba ver unos brazos fuertes y bronceados. Tenía una barba de pocos días y unos ojos claros que, incluso en la penumbra, parecían amables y honestos. No era el tipo de hombre sofisticado y pulcro al que estaba acostumbrada en la ciudad. Este hombre olía a tierra, a trabajo, a una autenticidad que la descolocó. Se presentó como Ricardo. Ricardo Soler.
Se acercó a su coche, abrió el capó y echó un vistazo con la ayuda de la linterna de su móvil. Tras unos minutos, negó con la cabeza. Lo siento, pero esto parece serio. No es algo que pueda arreglar aquí. El taller más cercano está en el pueblo, pero a estas horas ya estará cerrado. Ana sintió que las fuerzas la abandonaban. ¿Y qué puedo hacer? Ricardo la miró, notando la palidez de su rostro, el agotamiento en sus ojos. Vio a una mujer que estaba al límite de sus fuerzas. Mire, mi hacienda está a solo 10 minutos de aquí. Es lo único que hay en kilómetros a la redonda. ¿Por qué no viene conmigo? Puede pasar la noche allí, está segura. Por la mañana, llamaremos a la grúa y al mecánico. Puede usar mi teléfono. La oferta era lógica, sensata. Y, sin embargo, el instinto de Ana, herido y desconfiado, gritaba. ¿Irse con un extraño? ¿Confiar en un hombre después de lo que le había pasado? Lo miró de nuevo, escrutando su rostro. No había nada en su mirada que le inspirara desconfianza. Solo una preocupación genuina. No se preocupe, no muerdo, dijo él, esbozando una pequeña sonrisa que suavizó sus facciones. Tengo una casa grande y una gobernanta muy estricta que no me permitiría dejar a una señora tirada en la carretera. Estará más segura allí que aquí sola. La mención de la gobernanta la tranquilizó un poco. Estaba cansada, asustada y no tenía más opciones. Asintió con la cabeza, en un gesto casi imperceptible. De acuerdo. Gracias. Ricardo la ayudó a coger su maleta y la pequeña caja con sus libros más preciados. Cerraron el coche y subieron a la camioneta. El interior era espacioso y olía a cuero y a campo. El corto trayecto se hizo en silencio. Ana miraba por la ventanilla la oscuridad impenetrable. Ricardo parecía sentir su tensión y no intentó forzar una conversación. Finalmente, giraron por un camino de tierra flanqueado por una imponente valla de madera. A lo lejos, se veían las luces de una casa. No era una casa, era una hacienda. Una construcción de estilo rústico, de piedra y madera, de una sola planta pero extensa, rodeada de árboles centenarios y un porche que invitaba a sentarse y ver pasar la vida. Se llamaba La Serena. El nombre parecía otra broma del destino. Cuando se bajaron, una mujer mayor, de pelo blanco recogido y un delantal impecable, salió a recibirlos. Era Elena, la gobernanta. Su rostro, surcado de arrugas amables, se iluminó al ver a Ricardo y luego miró a Ana con una curiosidad comprensiva. Elena, buenas noches. La señorita ha tenido un problema con su coche. Se quedará con nosotros esta noche, explicó Ricardo. Por supuesto, señorito Ricardo. No se preocupe, hija. Está en su casa. Pase, pase, que le preparo algo caliente. La calidez del recibimiento, la atmósfera acogedora de la casa con su gran chimenea de piedra y sus muebles de madera maciza, y el olor a guiso casero que flotaba en el aire, hicieron que la coraza de Ana se agrietara por primera vez en semanas. Sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que tuvo que contener las lágrimas. Elena la guió a una habitación de invitados preciosa, con una cama grande de madera, un edredón de retales hecho a mano y una ventana que daba a un jardín que, incluso de noche, se intuía espectacular. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar, querida, dijo Elena, antes de dejarla sola. Esa noche, Ana durmió profundamente por primera vez desde la traición. Se durmió no en una casa ajena, sino en un refugio inesperado. Al despertar a la mañana siguiente, con el canto de los pájaros y la luz del sol inundando la habitación, se asomó a la ventana. Vio a Ricardo en un corral cercano, trabajando con un caballo, hablándole en voz baja, con una mezcla de firmeza y cariño. Lo vio no como un extraño, sino como un hombre en su elemento, un hombre en paz con su mundo. Sabía que debía llamar a la grúa, arreglar su coche y seguir su camino hacia Villa Esperanza, hacia su vida de soledad autoimpuesta.
Pero por primera vez en mucho tiempo, una parte de ella, una parte que creía muerta, no tenía ninguna prisa por marcharse de La Serena. Su plan de huida se había topado con un obstáculo inesperado. Un obstáculo llamado Ricardo Soler. La luz del sol que se filtraba a través de la ventana de la habitación de invitados fue lo que despertó a Ana. Por un instante, no supo dónde estaba. El olor a madera limpia, a lavanda y a aire fresco del campo la desorientó. Luego, los recuerdos de la noche anterior volvieron de golpe, el coche averiado, la oscuridad, la camioneta de Ricardo y la inesperada calidez de la hacienda La Serena. Se levantó de la cama, que era sorprendentemente cómoda, y se asomó a la ventana. La vista la dejó sin aliento. Un extenso jardín lleno de rosales, lavanda y árboles frutales se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y más allá, las colinas verdes se ondulaban bajo el cielo azul de la mañana. Vio a Ricardo a lo lejos, ya en pie, revisando una cerca con una agilidad y una concentración que hablaban de una vida entera dedicada a esa tierra. Se vistió con la ropa del día anterior y bajó las escaleras, sintiéndose una intrusa en aquel remanso de paz. El aroma a café recién hecho y a tostadas la guió hasta la cocina, un espacio amplio y rústico con una gran mesa de madera en el centro. Elena, la gobernanta, la recibió con la misma sonrisa amable de la noche anterior. «Buenos días, hija. ¿Has dormido bien? Siéntate, que te preparo el desayuno. Ricardo ya ha llamado al mecánico del pueblo. Vendrá en un par de horas». La normalidad del gesto, la simple amabilidad, era algo que Ana casi había olvidado. Se sentó a la mesa y Elena le sirvió una taza de café humeante y un plato con pan casero y mermelada de moras. «Esto está delicioso, Elena». «Gracias». «No hay de qué. Hacía tiempo que no teníamos visita». «La casa se alegra», dijo la anciana, con una mirada que parecía saber más de lo que aparentaba. Ricardo entró poco después, trayendo consigo el olor a tierra y a trabajo. Se lavó las manos en el fregadero de piedra y se sentó frente a Ana. «Buenos días. Espero que hayas descansado. El mecánico, Tomás, vendrá pronto. Es un buen hombre, pero un poco lento. No te preocupes, yo me encargo de todo». «Gracias, Ricardo. De verdad. No sé cómo agradecértelo», dijo Ana, sintiéndose genuinamente agradecida. «No tienes que hacerlo. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo», respondió él, restándole importancia. Pero Ana sabía que eso no era del todo cierto. En la ciudad, la gente rara vez se detenía a ayudar a un extraño. El mecánico, Tomás, llegó 2 horas después en su vieja furgoneta. Era un hombre bajo, robusto y de pocas palabras. Después de revisar el coche de Ana durante casi 1 hora, volvió a la hacienda con un gesto sombrío. «La cosa es peor de lo que pensaba, señorita», le dijo a Ana, mientras se secaba el sudor de la frente. «Se ha roto la correa de distribución. Ha causado un buen estropicio en el motor. Puedo arreglarlo, pero tengo que pedir una pieza especial. No la tengo en el taller». El corazón de Ana se hundió. «¿Y cuánto tardará?» «Con suerte, si la pido hoy, podría llegar en 1 semana. Quizás un poco más». «¿1 semana?» La idea la llenó de pánico. ¿Atrapada allí durante 1 semana? ¿Dependiendo de la amabilidad de un extraño? Miró a Ricardo, esperando ver una señal de molestia en su rostro. Pero él se mantuvo tranquilo. «No es problema, Tomás. Pide la pieza. La señorita se quedará aquí hasta que el coche esté listo». «Pero no puedo, no quiero ser una molestia», protestó Ana. «No eres ninguna molestia», la interrumpió Ricardo con una firmeza amable. «La casa es grande y la compañía es buena. Además, no voy a dejar que te vayas a un hostal en el pueblo tú sola. Considera La Serena tu casa mientras tanto». Ana no tuvo más remedio que aceptar. Se sentía atrapada, pero una parte de ella,
una parte que se negaba a admitir, sintió una punzada de alivio. La idea de volver a la carretera, a su plan de soledad, de repente le pareció menos atractiva. Los primeros días de su convivencia forzada fueron extraños. Ana, todavía con su coraza puesta, intentaba mantenerse al margen. Pasaba las mañanas leyendo en el porche, observando la vida de la finca desde una distancia segura. Veía a Ricardo dirigir a sus trabajadores con un respeto que la sorprendió. No daba órdenes, conversaba. Escuchaba sus problemas, bromeaba con ellos. Lo veía ensuciarse las manos, reparando un tractor o ayudando en el parto de una oveja. Era un líder natural, un hombre conectado a su tierra de una manera profunda y visceral. Era todo lo contrario a David, que dirigía su empresa desde un despacho de lujo, viendo a sus empleados como meros números en una hoja de cálculo. Por las tardes, Ana se sentía inútil. Elena se negaba a que ayudara en la cocina o en la casa. «Usted es nuestra invitada, hija», decía. Así que Ana empezó a caminar. Exploraba los alrededores de la hacienda, los campos de trigo que se mecían con el viento, los olivares centenarios, el pequeño arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba por la propiedad. La belleza y la paz del lugar comenzaron a calar en ella, a sanar pequeñas grietas de su corazón sin que ella se diera cuenta. Una tarde, mientras observaba cómo Ricardo y uno de sus hombres, un anciano llamado Manuel, luchaban por arreglar la puerta desvencijada de un viejo granero, su instinto de arquitecta se apoderó de ella. La estructura estaba mal diseñada, el peso no estaba bien distribuido. Sin pensarlo, cogió un cuaderno y un lápiz de su bolso y, en pocos minutos, dibujó un boceto de un nuevo sistema de poleas y contrapesos que solucionaría el problema de forma permanente. Se acercó a ellos con timidez. «Perdonad que me meta, pero, creo que tengo una idea». Ricardo y Manuel la miraron, sorprendidos. Ana les enseñó el dibujo. Manuel, un hombre que llevaba 50 años trabajando en esa tierra, lo miró con el ceño fruncido. Ricardo, sin embargo, lo estudió con una concentración intensa. «Es brillante», dijo finalmente, levantando la vista para mirar a Ana con una nueva expresión en sus ojos. Ya no era solo curiosidad, era admiración. «Es simple, eficiente. ¿Cómo se te ha ocurrido?» «Soy arquitecta», admitió Ana, sintiendo cómo se sonrojaba. «¿O lo era?» No dio más explicaciones, y Ricardo no las pidió. Pero ese pequeño boceto cambió la dinámica entre ellos. Ya no era solo la mujer desvalida con el coche averiado. Era una profesional inteligente, con un talento que él podía reconocer y respetar. Implementaron su diseño, y la puerta del granero funcionó a la perfección. Esa noche, en la cena, la conversación fluyó por primera vez. «Así que una arquitecta de ciudad que huye al campo», dijo Ricardo, con una sonrisa juguetona. «Es el principio de muchas novelas». «¿Cuál es tu historia, Ana?» Ana se tensó. Su juramento de no volver a confiar, de no volver a abrirse, chocó con la calidez de la pregunta. «Es una historia larga y no muy interesante», respondió, evasiva. «Tenemos tiempo», insistió él, pero con suavidad. «Y a mí me parece muy interesante». Y entonces, por primera vez, Ana habló. No le contó la traición, no mencionó a David ni a Laura. Pero le habló de su pasión por la arquitectura, de su sueño de crear espacios que hicieran feliz a la gente. Habló con un brillo en los ojos que Ricardo no había visto antes. Él la escuchaba con una atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes, mostrando un interés genuino. Al día siguiente, Ricardo le hizo una propuesta. «¿Has montado a caballo alguna vez?» Ana negó con la cabeza. La idea la asustaba un poco. «Te enseñaré. No puedes estar en La Serena y no conocer mis tierras como se debe». La llevó a los establos, un edificio de madera precioso y bien cuidado. Le presentó a su caballo, un imponente semental negro llamado Tormenta.
Y luego, le trajo una yegua de color canela, de ojos mansos y tranquilos. Esta es Calma, dijo. Es la yegua más noble de toda la finca. Confía en ella y ella confiará en ti. El miedo inicial de Ana se fue disipando bajo la paciente tutela de Ricardo. Le enseñó a poner la silla, a sujetar las riendas, a hablarle al animal en un susurro. Cuando finalmente la ayudó a montar, el contacto de su mano en su espalda, firme y segura, le envió una corriente eléctrica que la recorrió por completo. Cabalgaron despacio al principio. Ricardo a su lado, nunca demasiado lejos. La sensación de libertad, el viento en su rostro, la conexión con el animal, fue una experiencia transformadora para Ana. Por primera vez en meses, se sintió viva, presente en el momento, sin el peso del pasado sobre sus hombros. Llegaron a la cima de una colina desde donde se veía toda la finca, un mosaico de verdes y dorados bañado por el sol de la tarde. Es precioso, susurró Ana, maravillada. Es mi hogar, dijo Ricardo, pero no estaba mirando el paisaje. La estaba mirando a ella. En ese momento, con el mundo a sus pies, se miraron, y una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Ana vio en él no solo a un hombre amable, sino a un hombre íntegro, un hombre cuya fuerza no residía en su poder o su dinero, sino en su conexión con la vida, con la tierra. Y Ricardo vio en ella no a una víctima, sino a una mujer de una fuerza increíble, una mujer cuya tristeza solo lograba resaltar la belleza de su espíritu. Los días que siguieron se llenaron de una rutina cómoda y feliz. Cabalgaban juntos cada tarde. Ana empezó a ayudar a Elena en el jardín, descubriendo un placer inesperado en hundir las manos en la tierra. Incluso ayudó a Ricardo a diseñar un pequeño invernadero para las hortalizas de Elena, un proyecto que los mantuvo trabajando codo con codo durante horas, compartiendo risas y conversaciones. Ana luchaba contra sus sentimientos. Cada gesto amable de Ricardo, cada sonrisa, cada momento de conexión, era a la vez un bálsamo y una amenaza. Y si es como David, le susurraba una voz temerosa en su interior. ¿Y si todo esto es solo una fachada? Pero cada día, Ricardo demostraba con sus acciones que era un hombre diferente. Un hombre de palabra. Un hombre cuya bondad era tan sólida como los robles centenarios que rodeaban la hacienda. La noche del Festival del Pueblo marcó un punto de no retorno. Era la fiesta anual de la cosecha, y Ricardo insistió en que Ana lo acompañara. No puedes quedarte aquí encerrada. Necesitas un poco de música y alegría. Además, las tortillas de patata de la señora Pilar son legendarias. Ana, reacia al principio, aceptó. Se puso el único vestido bonito que había metido en su maleta, uno sencillo de flores. Cuando bajó, Ricardo la esperaba en el porche. Se había afeitado y llevaba una camisa limpia de lino blanco. Se veía increíblemente guapo. El pueblo era un hervidero de gente, luces y música. Ricardo la presentó a todo el mundo con un orgullo natural. Esta es Ana, una amiga que se queda con nosotros unos días. La gente la acogió con la calidez propia de las comunidades pequeñas. Y Ana, para su sorpresa, se sintió cómoda. La orquesta del pueblo empezó a tocar un vals lento. Ana pensó que se quedaría sentada, pero Ricardo se acercó y le tendió la mano. ¿Me concede este baile, señorita arquitecta? Su corazón dio un vuelco. Dudó un segundo, el fantasma de David y su traición apareciendo en su mente. Pero luego miró a los ojos de Ricardo, y en ellos no vio nada más que una invitación sincera. Puso su mano en la de él. Bailaron en el centro de la plaza iluminada. Al principio, se movieron con una cierta torpeza, conscientes de la electricidad que había entre ellos. Pero luego, se relajaron. La mano de Ricardo en su cintura era firme y respetuosa. Su cercanía la envolvía, y por primera vez en su vida, se sintió completamente segura en los brazos de un hombre. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. Y en ese instante, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, la música y una emoción tan intensa,
tan abrumadora, que ambos sintieron que les faltaba el aire. Cuando la canción terminó, se quedaron un momento así, muy juntos, sin poder separarse. Ricardo inclinó su rostro hacia el de ella, y Ana supo que iba a besarla. Y ella lo deseaba con cada fibra de su ser. Pero justo en ese momento, la voz del alcalde anunciando el ganador de la rifa rompió el hechizo. Se separaron bruscamente, como dos adolescentes sorprendidos, con el corazón acelerado y el rostro sonrojado. El camino de vuelta a la hacienda fue silencioso, pero era un silencio diferente. Ya no era cómodo, estaba cargado de todo lo que no se habían dicho, de la promesa de un beso que había quedado flotando en el aire. A la mañana siguiente, Tomás, el mecánico, llamó. La pieza había llegado. El coche de Ana estaría listo por la tarde. La noticia cayó como una piedra en el ambiente de la casa. La excusa de Ana para quedarse había desaparecido. La realidad la golpeó con fuerza. Tenía que irse. Tenía que seguir su camino hacia Villa Esperanza, hacia su vida solitaria. La idea, que antes representaba su salvación, ahora le parecía una condena. Pasó el día con una angustia creciente. Hizo su pequeña maleta, dobló su ropa con una lentitud dolorosa. Cada rincón de La Serena le recordaba un momento feliz de la última semana. Por la tarde, Ricardo la llevó al pueblo a recoger su coche. El viaje fue tenso. Ninguno de los dos sabía qué decir. Cuando llegaron al taller, el coche de Ana estaba allí, limpio y reparado, como un recordatorio de que su tiempo juntos había terminado. Bueno, supongo que esto es todo, dijo Ana, con la voz temblorosa, sin atreverse a mirarlo. Gracias por todo, Ricardo. Nunca podré pagarte tu amabilidad. No tienes nada que pagar, Ana, dijo él, su voz grave y seria. Pero antes de que te vayas, tengo que preguntarte algo. Se giró para mirarla, y la intensidad de sus ojos la ancló al suelo. Tu coche está arreglado. Ya no tienes ninguna obligación de quedarte. Pero quiero que te quedes. No como una invitada, ni como una amiga. Quiero que te quedes, conmigo. Sé que estás huyendo de algo, Ana. No sé de qué, y no te presionaré para que me lo cuentes. Pero veo la tristeza en tus ojos, y también veo la mujer increíble que hay detrás de ella. No te vayas a Villa Esperanza a esconderte del mundo. Quédate aquí y déjame demostrarte que el mundo y el amor pueden ser un lugar seguro. La propuesta la dejó sin aire. Era todo lo que su corazón anhelaba y, a la vez, todo lo que su mente le decía que debía temer. Quedarse significaba romper su juramento. Significaba volver a ser vulnerable. Significaba arriesgarse a que su corazón, apenas remendado, volviera a hacerse pedazos. Miró a Ricardo, al hombre que le había devuelto la calma. Y luego miró la carretera, el camino que la llevaba hacia su futuro planeado, un futuro seguro pero solitario. Estaba en una encrucijada. Y la decisión que tomara no solo definiría su destino, sino que demostraría si realmente había empezado a sanar. Ana se quedó inmóvil, atrapada entre dos mundos. A un lado estaba la carretera, el camino que había trazado hacia su futuro de soledad segura, un futuro sin riesgos pero también sin alegrías. Al otro lado estaba Ricardo, con el corazón en la mano, ofreciéndole no solo un lugar donde quedarse, sino un refugio. Le ofrecía una posibilidad de amor, una emoción que ella se había jurado a sí misma no volver a sentir. Su mente, entrenada por la traición, le gritaba que huyera. Le recordaba el dolor punzante, la humillación, la imagen de David y Laura en su propia cama. Era un dolor tan vívido que casi podía saborearlo. Pero su corazón, ese órgano testarudo que había empezado a latir de nuevo en La Serena, le susurraba otra cosa. Le recordaba la paciencia en la mirada de Ricardo, la calidez de su mano, la forma en que la escuchaba, la risa que le había devuelto sin siquiera intentarlo. Miró a Ricardo, y en sus ojos claros no vio la falsedad de David, sino una sinceridad tan pura y tan directa que la desarmaba. Vio a un hombre bueno.
Un hombre que, al igual que ella, entendía el valor de la lealtad y el trabajo duro. Con la voz temblorosa, finalmente rompió el silencio. Tengo miedo, Ricardo, confesó, y admitirlo en voz alta fue a la vez aterrador y liberador. La última vez que confié en alguien, que amé a alguien, me destruyeron. Construyo un muro a mi alrededor, y no sé si soy lo bastante fuerte para derribarlo. No sé si soy capaz de arriesgarme a que me hagan daño otra vez. Ricardo no intentó discutir sus miedos. No le dijo yo no soy como él ni le hizo promesas vacías. Simplemente asintió, su mirada llena de una comprensión profunda. No te pido que derribes el muro, Ana, dijo, su voz suave y llena de una paciencia infinita. Solo te pido que me dejes sentarme a tu lado, al otro lado del muro. Te hablaré a través de él. Te pasaré flores por las grietas. Y si algún día, decides que quieres abrir una pequeña puerta, yo estaré allí. Y si no, también estaré allí. No voy a ninguna parte. La belleza de sus palabras, la ausencia total de presión, fue lo que finalmente rompió las últimas defensas de Ana. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción abrumadora que no sabía cómo nombrar. Era la emoción de ser vista. De ser comprendida. De acuerdo, susurró, con la voz entrecortada por el llanto. Me quedaré. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue como ver salir el sol después de una larga noche. No se abalanzó sobre ella. Con una delicadeza que la conmovió, levantó una mano y, con el dorso de los dedos, le secó una lágrima de la mejilla. Es la mejor decisión que has tomado en todo el día, bromeó suavemente, intentando aligerar el momento. No volvieron a la hacienda en dos vehículos separados. Ana dejó su coche en el taller y subió a la camioneta de Ricardo. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio ya no estaba cargado de tensión, sino de la promesa de un nuevo comienzo. Cuando llegaron a La Serena, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de los mismos colores anaranjados y morados que la habían recibido en su primera noche. Pero esta vez, Ana no se sentía perdida. Se sentía como si estuviera llegando a casa. Esa noche, después de una cena tranquila en la que Elena no paraba de sonreír con complicidad, salieron al porche. El aire era fresco y olía a jazmín. Se sentaron en el viejo banco de madera, mirando las estrellas. Ricardo se giró hacia ella. Ana. Ella lo miró, y su corazón empezó a latir con fuerza. Esta vez, no había un alcalde anunciando una rifa. No había interrupciones. Solo estaban ellos dos y la inmensidad de la noche. Él se acercó lentamente, dándole tiempo a retroceder si quería. Pero Ana no se movió. Levantó ligeramente su rostro, en una invitación silenciosa. El beso fue todo lo que el beso interrumpido en la plaza había prometido, y mucho más. Fue tierno, suave, un reconocimiento de la fragilidad de ese momento. Luego se hizo más profundo, un beso cargado de toda la admiración, el anhelo y el cariño que habían crecido entre ellos. Para Ana, fue como beber agua después de haber cruzado un desierto. Sintió como el beso de Ricardo borraba el recuerdo amargo del último beso de David, limpiando la herida, reemplazando la traición con una sinceridad abrumadora. Se entregó por completo, permitiendo que su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera seguro. Los días que siguieron fueron un sueño. La relación entre ellos floreció de una manera natural y hermosa. Ricardo cumplió su promesa. No la presionó, no la atosigó con preguntas sobre su pasado. Simplemente estuvo allí. Le enseñó los secretos de la finca, los nombres de los pájaros, los mejores lugares para ver el amanecer. Y Ana, poco a poco, empezó a bajar sus defensas. Una tarde, mientras cabalgaban por la colina donde habían compartido su primera conversación profunda, Ana supo que era el momento. Hay algo que debo contarte, dijo, deteniendo a Calma bajo la sombra de un olivo. Ricardo detuvo a Tormenta y la miró, su expresión seria y atenta.
Y Ana le contó todo. La historia completa de David y Laura. La sorpresa que había planeado, la traición que había encontrado. Le habló de su humillación, de su dolor, de la sensación de que su vida entera había sido una mentira. Hablar de ello en voz alta fue doloroso, pero también fue un acto de liberación. Y mientras hablaba, Ricardo no la interrumpió. Solo la escuchaba, y en sus ojos había una empatía tan profunda, un enfado tan genuino hacia aquellos que la habían herido, que Ana sintió como la última pieza de su armadura se deshacía. No sé cómo alguien puede ser tan ciego y tan cruel como para hacerte eso, Ana, dijo Ricardo cuando ella terminó, su voz cargada de una ira contenida. Pero te prometo una cosa. Conmigo, nunca tendrás que volver a dudar. Mi corazón es tuyo, y es un lugar donde siempre estarás a salvo. La sinceridad de sus palabras fue la cura final. En ese momento, Ana supo que su miedo se había ido. Se había enamorado de Ricardo Soler. Profunda, completa e irrevocablemente. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso a un otoño dorado, y Ana se convirtió en una parte indispensable de la vida en La Serena. Su risa se oía en la cocina mientras ayudaba a Elena. Sus conocimientos de arquitectura se pusieron en práctica para diseñar una ampliación de los establos. Su presencia trajo una nueva luz a la casa y al corazón de Ricardo. Una tarde, en el aniversario del día en que su coche se había averiado, Ricardo la llevó a la misma colina. El sol se ponía, pintando el cielo con los colores de un cuadro impresionista. ¿Recuerdas este lugar?, le preguntó Ricardo, bajando de su caballo y ayudándola a bajar a ella. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió Ana. Fue aquí donde empecé a pensar que quizás no estaba tan loca por quedarme. Yo no he estado loco ni un solo día desde que te quedaste, dijo él, tomándole las manos. Ana, cuando llegaste a mi vida, yo era un hombre contento. Tenía mi tierra, mi trabajo, mi paz. Creía que no necesitaba nada más. Qué equivocado estaba. Tú me has enseñado que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien con quien compartirlos. Has llenado mi casa y mi vida de una alegría que no sabía que existía. Se arrodilló sobre una rodilla, y el corazón de Ana se detuvo. Ricardo sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro, no había un diamante grande y ostentoso. Había un anillo sencillo, de oro blanco, con una pequeña piedra de color zafiro, el mismo color del vestido que ella llevaba la noche en que su vida se rompió. No quiero que este sea el recuerdo que asocies con ese color, dijo Ricardo, su voz temblorosa de emoción. Quiero que sea el recuerdo del día en que te pedí que empezaras una nueva vida conmigo. Ana, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres hacer de La Serena nuestro hogar para siempre? Las lágrimas volvieron a los ojos de Ana, pero esta vez eran de una felicidad tan pura, tan desbordante, que solo pudo sentir, incapaz de hablar. Sí, logró decir finalmente. Sí, quiero casarme contigo. La boda se celebró en primavera, justo un año después de la boda que nunca fue. No fue en una iglesia lujosa, sino en el jardín de la hacienda, bajo el gran roble donde Ana había rescatado la cometa de una niña que nunca existiría, pero cuyo acto simbólico había iniciado todo. Elena, llorando de emoción, fue la madrina. Manuel, el viejo capataz, fue el padrino. Todos los trabajadores de la finca y la gente del pueblo estaban allí, celebrando no solo la unión de dos personas, sino el triunfo del amor sobre el dolor. Ana caminó hacia el altar improvisado del brazo de un sonriente Tomás, el mecánico, el hombre que, sin saberlo, había sido el instrumento del destino. Llevaba un vestido sencillo de encaje blanco y flores silvestres en el pelo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, que la esperaba con una mirada de adoración, supo que todas las lágrimas y todo el dolor habían valido la pena. Habían sido el camino que la había llevado hasta él. Años después, la vida en La Serena era aún más rica y plena. La risa de 3 niños pequeños,
dos niños con los ojos claros de su padre y una niña con el pelo oscuro y la sonrisa radiante de su madre, llenaba la casa. Ana nunca volvió a la arquitectura de la ciudad, pero junto a Ricardo, diseñó y construyó la vida más hermosa que jamás hubiera podido imaginar. A veces, por la tarde, se sentaban juntos en el porche, viendo a sus hijos jugar en el jardín mientras el sol se ponía. ¿En qué piensas?, le preguntaba Ricardo, rodeándola con su brazo. Y Ana sonreía, una sonrisa serena y llena de paz. Pienso en que a veces, un coche averiado no es el final del viaje, decía, apoyando la cabeza en su hombro. A veces, es justo el lugar donde empieza el verdadero camino a casa.